La lógica aristotélica. La lógica, herramienta imprescindible para que diversas disciplinas puedan desempeñarse. Tiene que ver con el lenguaje, que debe expresarse correctamente y pensarse de igual forma, haciendo relaciones adecuadas entre juicios y argumentando de forma oportuna. El concepto es la unidad mínima del pensamiento. Hay que tener cuidado con lo que se entiende por concepto, ya que no se refiere al término con el que se le conoce o expresa, ni con el objeto al que representa. Es lo que el objeto significa. Por ejemplo, la palabra puente se refiere al objeto puente, que significa estructura que conecta punto A con punto B. Es importante saber que el concepto no afirma ni niega nada sobre el objeto, solo representa y abstrae características esenciales del objeto. La acción de afirmar corresponde al juicio. El juicio es la afirmación o negación de un predicado con respecto a un sujeto. Como acto mental, el juicio une de por medio la afirmación y separa por medio de la negación. Por lo tanto, se define como la relación entre dos o más conceptos, que puede ser afirmativa como negativa. Los juicios se expresan por medio de proposiciones, que son oraciones declarativas en las que se establece un nexo entre sujeto y predicado. Por ejemplo, México es un país, juicio afirmativo, o el metrobús no es eficiente. El razonamiento es la relación entre juicios, unidos de forma lógica, de tal manera que unos fungen como premisas, o sea, respaldando o proporcionando razones para convencer, y otros que funcionan como conclusiones o lo que se trata de mostrar. Los juicios pueden ser verdaderos o falsos. Los argumentos o razonamientos son válidos o inválidos. Por ende, un argumento es válido cuando la inferencia, la relación entre las premisas y la conclusión es correcta. Por otra parte, es inválido cualquier argumento en que la inferencia entre conclusión y premisa es incorrecta. Por ejemplo, toda la música es arte, la cumbia es música, la cumbia es arte. Razonamiento válido. Toda la música es arte, la Mona Lisa es música, la Mona Lisa es arte. Razonamiento inválido. ¿En dónde radica la diferencia entre que uno sea válido o inválido? La diferencia está en que, en el primer caso, las premisas, además de sus elementos, justifican la verdad de la conclusión. Existe una correcta relación entre conceptos y la conclusión, solo se atiene a lo que los conceptos establecen. Y en el segundo objeto de ejemplo, el razonamiento inválido, aunque aparenta un sentido, establece falsamente la condición, ya que no todo el arte es música. En el mismo ejemplo de la Mona Lisa, es una pintura, no una melodía. Estos argumentos que simulan ser correctos pero no lo son, o no tienen una justificación válida, se les llama falacia. Aristóteles fue un filósofo, científico y lógico griego, nacido en el año 384 a.C. en Estagira, una ciudad de Macedonia. Es considerado uno de los pensadores más importantes de la historia, junto a su maestro Platón y su discípulo Alejandro Magno, a quien educó por varios años. A los 17 años, Aristóteles se trasladó a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció por casi 20 años. Aunque admiraba a Platón, no compartía todas sus ideas y con el tiempo desarrolló su propio enfoque filosófico, más basado en la observación y la lógica que en el mundo de las ideas. Después de la muerte de Platón, Aristóteles viajó por varias regiones, incluyendo Asia Menor y la isla de Lesbos, donde realizó estudios sobre biología y naturaleza. Regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo, también conocida como la Escuela Peripatética, porque enseñaba mientras caminaba con sus alumnos. Aristóteles escribió sobre una gran variedad: filosofía, lógica, ética, política, física, biología, metafísica, retórica y poesía. Fue uno de los primeros en clasificar los seres vivos y en aplicar el método científico a la investigación. Su obra influyó profundamente en el pensamiento occidental durante siglos, especialmente en la Edad Media y el Renacimiento. Murió en el año 322 a.C., dejando un legado que sigue siendo estudiado y admirado. Si bien la lógica aristotélica sirvió como base elemental para el desarrollo del pensamiento lógico, en esencia sus estructuras no fueron absolutas ni completas. Quiero decir que las limitaciones del sistema silogístico, porque era rígido y poco expresivo, derivaron en la necesidad de buscar nuevos enfoques. Durante el Renacimiento esto se hizo evidente. Francis Bacon, por ejemplo, criticó que este método no producía conocimiento nuevo y le daba más importancia a la autoridad de los textos que a la experiencia directa. Por eso impulsó el método inductivo,
esta parte de la observación de la realidad para llegar a conclusiones. Por su parte, Descartes también señaló como problema el grave silogismo, críticas que promovió un pensamiento basado en principios sólidos y evidencias claras, que fue fundamental para el avance de la ciencia moderna. Ya en la época moderna, Kant reconoció que la lógica de Aristóteles era formalmente completa, pero insistió en que no bastaba con estudiar las formas del pensamiento, había que entender cómo es posible que conozcamos al mundo. Por su parte, Hegel fue más allá y cuestionó sus reglas básicas, como la que dice que algo puede y no puede ser a la vez. Él pensaba que esas reglas eran demasiado simples para captar el movimiento y la complejidad del pensamiento y la realidad. Por eso, en el siglo XIX, la lógica tradicional dio un gran cambio y se renovó con las matemáticas. Un ejemplo clave fue George Boole, que creó lo que hoy llamamos álgebra booleana. Su idea era representar las operaciones lógicas usando símbolos matemáticos y un sistema basado en solo dos valores como sí y no, verdadero o falso, sumar, restar. Gracias a esto, la lógica dejó de ser solo una herramienta para razonar con palabras y se convirtió en una ciencia formal, mucho más precisa y con aplicaciones prácticas. En conclusión, la lógica de Aristóteles sí sirvió y fue fundamental durante siglos, pues estableció las bases de cómo pensamos de forma organizada, desde los conceptos, juicios y el razonamiento. Su lógica explicaba la diferencia entre un argumento válido y uno inválido. Eso sí, con el tiempo se vio que tenía limitaciones, era muy rígido y no permitía descubrir conocimientos nuevos, solamente organizar los que ya existían. Por eso, pensadores como Bacon y Descartes propusieron complementarla con la observación y la evidencia. Más adelante la lógica dio un gran salto cuando Boole la unió con las matemáticas, volviéndola más precisa. Esto no significa que la lógica aristotélica fuera incorrecta, sino que era un buen punto de partida que luego se amplió y perfeccionó hasta lo que es ahora. Hoy usamos ambas aproximaciones. La lógica formal que inició Aristóteles sigue siendo útil para pensar con claridad, y las versiones modernas son la base de sistemas complejos como la computación y la cibernética. Su legado, por lo tanto, no se perdió, sino que se transformó, como todo en esta vida. Gracias por escuchar esta pequeña explicación dirigida hacia las personas que quieran conocer un poco de lo que fue y lo que será la filosofía, ya que gracias a esto nosotros podemos crear nuestro propio camino, así como ellos también lo hicieron, cuestionándonos lo que sabemos y cuáles son las formas de pensamiento que nosotros podemos usar y que son más convenientes, sobre todo para nuestro día a día.